Pero para redondear esta definición, preeclampsia sin criterios de severidad, presión arterial mayor de 140 sobre 190 en 2 oportunidades con intervalo de 4 horas después de las 20 semanas. Proteinuria. Tiene que haber proteinuria. Más de 300 miligramos en 24 horas, ya se considera preeclampsia leve o preeclampsia sin criterios de severidad. La relación de proteína-creatinina mayor o igual que 0.3. O tener proteinuria en un examen simple de orina. Acá hay un tema importante. Es verdad que lo que pedimos es proteinuria en 24 horas cuando queremos estudiar un trastorno hipertensivo del embarazo para ver en qué grado de la preeclampsia se encuentra, si se encuentra en preeclampsia leve o severa. Pero acá hay un tema importante, la filtración glomerular no es constante. Yo puedo pedir un examen de proteinuria en 24 horas y me sale 350 miligramos. ¿No es cierto? Ya, perfecto, es una preeclampsia leve, más de 350 miligramos. Y a las 2 horas que tengo ese resultado, pido un examen simple de orina y me sale proteinuria 3 cruces. Entonces, no hay correlación entre el valor que hay entre la proteinuria de 24 horas y tener 3 cruces de proteínas en orina. Es verdad que los laboratorios no interpretan en valor o en cantidad exacta cuánto significa una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Pero si te ponen 3 cruces, quiere decir que está aumentado. ¿A qué voy yo con eso? Si yo puedo pedir un examen de orina, ahorita me ponen una cruz, y en 4 horas ponen 3 cruces, y luego en 4 horas más me vuelven a poner 2 cruces, y así va variando. Entonces acá lo que tienen que tener en cuenta como un criterio importante es simplemente si hay proteinuria o no la hay proteinuria. Y proteinuria con hipertensión es preeclampsia. Después ya ustedes tienen que evaluar los criterios de severidad. Dentro de ahora la definición de preeclampsia con criterios de severidad está acá tener la presión mayor de 160 sobre 110 en 2 oportunidades con un intervalo de 4 horas. Con un intervalo de 4 horas. Después de las 20 semanas. Entonces, miren la diferencia. En la preeclampsia sin criterios de severidad era mayor de 140 sobre 90 en 2 oportunidades y acá mayor de 160 sobre 110 en 2 oportunidades. Otro tema importante a tener en cuenta es, hay plaquetopenia menor de 100.000, hay daño hepático, ojo, las transaminasas se encuentran elevadas. Estos pacientes pueden desencadenar en una hemorragia intraabdominal cuando presentan dolor en hipocondrio derecho por rotura hepática. También hay daño de otro órgano blanco como es el riñón con una creatinina mayor de 1.1. Se considera de riesgo de daño de órgano blanco de insuficiencia renal por preeclampsia. Y como sabemos, estos pacientes pueden desencadenar una muerte debido a un edema de pulmón agudo o a un derrame cerebral. Generalmente las preeclampsias que acaban haciendo eclampsia o convulsionan asociado a plaquetopenia tienen mal pronóstico. También puede haber trastornos visuales o retinopatías. Otra cosa importante con la preeclampsia en cuanto a criterios de severidad, hay que tener en cuenta los signos de irritación cortical. Principalmente cuando hablamos de criterios de severidad, nos referimos a signos de irritación cortical, como son la epigastralgia, el escotoma, el tinnitus y el principal de todos, la hiperreflexia. Yo puedo tener un paciente que me llega en Serum al centro puesto de salud soporosa, que no me va a dar mayor información, no me va a decir si tiene escotoma, si tiene tinnitus, si tiene cefalea. Pero tan solo examinando al paciente y evaluando los reflejos puedo encontrarme con una hiperreflexia marcada, lo que me llevaría a iniciar mi clave azul o mi protocolo con sulfato de magnesio para evitar la convulsión con la eclampsia. Dentro de las complicaciones de un trastorno hipertensivo del embarazo tenemos lo que es el DPP, es el más frecuente. Tenemos complicaciones neurológicas como la eclampsia, la maurosis, el desprendimiento, ¿cómo se llama? De placenta. También tenemos el desprendimiento de retina, las complicaciones hematológicas como el CID, la plaquetopenia. También tenemos complicaciones renales como insuficiencia renal, disfunción renal, mortalidad materna. El retardo de crecimiento intrauterino es frecuente en estos pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo con preeclampsia. Recordemos que los órganos blancos de un feto son cerebro, corazón, suprarrenal y vaso.
Suprarrenal por las características adrenérgicas propias del género del feto, vaso por la hemoglobina, corazón, como ya sabemos, corazón importante, los latidos cardíacos y el cerebro. Entonces esos bebés tienen un retardo de crecimiento intrauterino asimétrico, digamos, son más cabezones, más tórax, poco abdomen. Si se dan cuenta, estos son los órganos blancos. Entonces, ¿por qué hacen restricción de crecimiento? Porque debido a la hipoxia crónica que tienen estos fetos, producto de que tienen un cuadro de insuficiencia placentaria o no un aporte sanguíneo adecuado por parte de la placenta, digamos que la poca sangre que les llega lo redistribuyen a sus órganos blancos, que son los que ya les mencioné. Y como se dan cuenta, dentro de los órganos blancos no les he mencionado el riñón. Quiere decir que cuando hay esta hipoxia crónica y ya empieza a haber esa redistribución de flujo sanguíneo a los órganos blancos por parte del feto debido a una insuficiencia placentaria, producto de la preeclampsia, ¿no es cierto? Le mando solo sangre a mis órganos blancos y el riñón no ser un órgano blanco no va a tener mayor perfusión sanguínea. Si no hay mayor perfusión sanguínea va a haber oligohidramias. Por eso es que estos fetos con trastornos hipertensivos del embarazo acaban haciendo oligohidramias. Quiere decir que si yo estoy en mi puesto de salud, en mi serum, y recibo un paciente con presión arterial 150-100, con signos de irritación cortical, le pongo su sulfato de magnesio, le doy su antihipertensivo, y resulta que le pido una ecografía que se realizó hace una semana, por ejemplo, y veo que me ponen oligohidramias leves. Entonces yo lo primero que pienso es que este bebé ya me puede estar haciendo redistribución de flujo y que estoy ante una insuficiencia placentaria en la cual el bebé está compensando y que lo más acorde sería transferirla para que le realicen una cesárea. Preeclampsia sin criterios de severidad. En cuanto al tratamiento, depende según la edad gestacional. Si más de 37 semanas, culminar la gestación. Si es 34 séptimos, estamos y no está en trabajo de parto, todos los resultados de ultrasonido, de monitoreo fetal están normales, no hay sospecha de abrupto placentario, puedo programar una cesárea. Pero si encuentro que tiene 34 semanas con otro tipo ya de criterios de irritación cortical, de severidad, lo importante es, a pesar de la prematurez, culminar la, la gestación para preservar la vida de la madre. No se olviden que al menos en su serum tienen que tener ustedes el criterio de que no pueden tener una muerte materna. Muchas veces en este tipo de patologías que se asocia mucho a prematurez, hay que tomar la decisión de culminar la gestación por preservar la vida de la madre. Con eso no les estoy diciendo que le retiren importancia al feto, no. Pero muchas veces las decisiones se toman en base, por ejemplo, a las preeclampsias precoces que se pueden presentar con 28, 27 semanas, que son de evolución un poco más torpias, catastróficas y que se asocian a una prematurez extrema. Muchas veces hay que culminar la gestación por preservar la vida de la madre y sabemos que el pronóstico del feto no es muy bueno del todo debido a la prematurez extrema. En cuanto a los criterios de severidad, el tratamiento es culminar la gestación. Yo puedo culminar una gestación por vía alta o por vía baja o por vía vaginal. No hay ningún problema con eso, pero las decisiones van en base a la situación en la que se encuentra el paciente. Si yo tengo una paciente multigesta de 37 semanas que de repente está con un cuadro de preeclampsia, con ustedes severidad y me llega el trabajo de parto con 7 centímetros de dilatación, puedo darle chance vaginal y culminarlo lo más pronto posible. Pero si tengo una paciente nulípara de 35 semanas con criterio de severidad, que no se encuentra en trabajo de parto, con hemólisis, con plaquetopenia, con transaminasas elevadas, con el ácido úrico mayor de 6, con la creatinina mayor de 1.1, con dolor en hipocondrio derecho, tengo que culminarlo por vía alta. Es verdad que la literatura te dice que la preeclampsia uno puede culminar la gestación vía vaginal o vía por cesárea, totalmente de acuerdo, que es cierto que la mayoría se culmina por vía alta, por cesárea, también es verdad, también estoy de acuerdo, pero el criterio de la culminación según los criterios de severidad de la preeclampsia, va en base al cuadro de la paciente, en base a su historia clínica obstétrica. En la preeclampsia con criterios de severidad, bueno, como sabemos, no podemos utilizar todos los antihipertensivos. Generalmente lo que utilizamos es el nifedipino de 10 miligramos vía oral cada 8, también podemos utilizar el de 30 miligramos, pero por lo general lo que usamos es un nifedipino de 10 miligramos vía oral cada 8 horas, o el alfa-metildopa de 500 miligramos cada 8 horas, o 1 gramo cada 12 horas, como protocolos hospitalarios. Ahora,
Esos dos son los que más utilizamos porque no atraviesan la barrera placentaria. Los inhibidores de IECA, como el enalapril, captopril, están contraindicados en la gestación para manejo de preeclampsia. De repente se puede utilizar después de que ya el producto se extraiga. Un sulfato de magnesio, generalmente utilizamos 4 ampollas, las pasamos en 15 minutos en un frasco de 1000 cc como dosis de ataque, y luego pasamos como dosis de mantenimiento 1 gramo por hora diluido en un equipo Volutol de 100. El sulfato de magnesio nosotros lo utilizamos para prevenir las convulsiones o la eclampsia en pacientes con criterios de severidad y con signos de irritación cortical. Segundo. Pues, tiene que probarlo. Muy bien. Entonces, continuando, como podemos ver, el sulfato de magnesio es para prevenir la convulsión y la eclampsia. Pero tienen que tener algo en cuenta, principalmente cuando estén en su serum y van a usar sulfato de magnesio. Si ustedes usan sulfato de magnesio, tienen que tener su antídoto, el gluconato de calcio. Porque el problema de la toxicidad por sulfato de magnesio, si por ahí se les pasa la dosis o no lo recuerdan como les estoy diciendo que lo usen, no recuerdan el protocolo de manejo y de repente producen una toxemia por sulfato de magnesio, el paciente puede acabar en arreflexia o paro respiratorio. Para eso, cada vez que abren sulfato de magnesio o que lo van a usar, tienen que abrir su hoja de monitoreo de funciones vitales del paciente y estarle controlando los reflejos. Si ven que está haciendo reflexo y que empieza a tener dificultad respiratoria, yéndose a un paro respiratorio, tienen que poner el gluconato de calcio como antídoto. Vimos. La hipertensión arterial crónica, bueno, el manejo de lo que es la hipertensión arterial crónica, el paciente siempre va a continuar con sus antihipertensivos desde antes de las 20 semanas. Estar seriando la proteinuria para determinar si se está sobreagregando algún tema de preeclampsia. Los antihipertensivos son los mismos. ¿Se me copia hasta ahí todo? Sí, doctor, no hay problema. Quiero que tengan en cuenta la proteinuria en una preeclampsia con criterios de severidad o severa es más de 3 a 5 gramos en 24 horas. Ya, pero ya saben que les dicen que no se guíen tanto, sean tan parametrados en esos valores, ya que la filtración glomerular no es constante. Muchas veces tan solo tener criterios de severidad, una hipertensión y proteinuria, sin necesidad de centralizarme tanto en los valores, es suficiente para catalogarlo como una preeclampsia severa. No se olviden que un trastorno hipertensivo del embarazo puede irse de frente a la eclampsia sin pasar por la preeclampsia. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo tener una gestante con hipertensión sin proteinuria y puede convulsionarme. Entonces, acuérdense que la hipertensión es lo que hace que convulsionen. Entonces, siempre evalúen a sus pacientes los signos de irritación cortical. Si hay proteinuria, más hipertensión, preeclampsia, pero yo puedo tener solo hipertensión, signos de irritación cortical sin proteinuria. Quiere decir que yo de un HIE y producto de la misma hipertensión, ese paciente me puede convulsionar. Continuando con el tema de preeclampsia, es importante que tengan en cuenta lo siguiente. El principal predictor de preeclampsia es el Doppler de las arterias uterinas. El Doppler de las arterias uterinas me va a permitir a mí captar pacientes con alto riesgo de preeclampsia. El Doppler de arterias uterinas es el que mayor valor predictivo tiene de preeclampsia. Y ojo, otra cosa importante. Vámonos antes de escribir esta parte que acá. ¿En qué consiste el Doppler de arteria uterina? El Doppler de arteria uterina me permite a mí estudiar la unidad útero-placentaria. Este es un corte axial del útero, donde vemos la arteria uterina, la arteria arcuata anterior, la arteria arcuata posterior. A nivel miometrial vemos las arterias radiales, las arterias basales, y a nivel del endometrio, que es a partir de donde está la línea punteada negra, tenemos las arterias espirales. Perfecto. Las oleadas trofolásticas no sé si lo habían escuchado. ¿Qué son? ¿En qué consiste? Y es la principal consecuencia de la preeclampsia. Y es al final lo que tratamos. Normalmente, una gestación normal entre 8 y 12, 13 semanas, entre 8 y 12, 13 semanas, es la primera oleada trofolástica. Y la segunda oleada trofolástica es entre 16 a 20 semanas como promedio. ¿En qué consisten las oleadas trofolásticas? En que estos vasos
espirales se van a dilatar para que llegue mayor perfusión sanguínea, ¿no es cierto?, al feto a través de la placenta. Y también luego se va a dilatar la parte proximal de las arterias radiales, que son ya las que están a nivel miometral. Una vez que se dan las dos oleadas trofoblásticas, tenemos un vaso completamente dilatado y se forman las famosas vellosidades coriales. Pero ese vaso dilatado en sus dos etapas, en las dos oleadas, es lo que me va a permitir una gestación normal con bajo riesgo de preeclampsia. Entonces, cuando tenemos nosotros preeclampsia, el problema es que no se ha dado la segunda oleada trofoblástica, siempre se va a dar la primera. Acá en este gráfico podemos ver la placenta, el endometrio y esto blanco de acá es el miometrio. Y acá podemos tener un vaso espiral y esta es la porción ya miometrial, ¿cierto? De ese vaso espiral que vendría a ser parte de la arteria radial. Pero acá ese vaso ha dado en su porción más proximal a la placenta o al endometrio su primera oleada. Y miren, dilató. Pero la segunda oleada, que es la parte más pegada al miometrio, todavía no ha dilatado. Ahí es cuando se da el tema de la preeclampsia. Cuando no se da la oleada trofoblástica, la segunda, entre 16 y 20 semanas. Primera oleada, primera oleada, primera oleada, primera oleada. Nunca se dio la segunda. Acá, sin embargo, ven que la parte proximal al miometrio, que es esto que está con color celeste, ¿no es cierto?, sí se ha dilatado. Sí se ha dilatado. Entonces, al dilatarse la arteria espiral en su parte más proximal al miometrio, podemos ver que se ha dilatado el vaso en toda su totalidad y que se ha dado la primera oleada trofoblástica y la segunda oleada trofoblástica. Lo que me lleva a mí a decir que el riesgo de que este paciente me haga preeclampsia es bajo. Entonces vuelvo a repetir, la preeclampsia se da porque hay un trastorno o un déficit de la segunda oleada trofoblástica, más sin embargo solo se da la primera. Y al no ver una dilatación completa del vaso, ¿qué es lo que va a pasar? Eso se va a traducir en vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción hay un aumento del calibre del vaso. Claro, hay una disminución del calibre del vaso. Claro, porque no se ha dado la dilatación de la parte más proximal al miometrio, no se ha dilatado ese vaso. Entonces, si no se ha dilatado, ¿qué hay? Vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, ¿qué va a haber? Aumento de resistencia. Si va a haber aumento de resistencia y vasoconstricción, ¿qué va a haber? Hipertensión. Entonces, quiero que vean acá eso cómo se traduce. Se traduce en una onda. Yo no les pido a ustedes que hagan ecografía, pero sí que sepan interpretar y por qué pedirle. Acuérdense que el Doppler de arteria uterina es el principal predictor de preeclampsia. Entonces, si yo tengo, esto se llama sístole y esto de acá se llama diástole. Esto es una onda. Acá predomina la sístole sobre la diástole, o sea, predomina la vasoconstricción sobre la vasodilatación. O sea, predomina la resistencia en la sístole y la diástole poca resistencia. Claro, pero entre esta parte de la onda y esta que predomina, la sístole. Entonces, este es el Doppler de una arteria uterina o la onda de una arteria uterina que no ha sido dilatada. Y si no ha sido dilatada en todo, sus dos oleadas trofoblásticas se va a reflejar así. Ahora, este es el Doppler de una arteria uterina normal para una paciente no gestante. Sería también viendo la onda normal para una paciente de repente con 14 semanas, 15 semanas. ¿Por qué? Porque todavía no se da la segunda oleada trofoblástica, entonces es normal que todavía encuentre la resistencia o la sístole o la vasoconstricción aumentada con respecto a la diástole. Pero miren acá cómo esta onda cambió. Ya el triángulo o el pico es menor y esto de acá, la diástole, subió hasta acá. Aquí está. Entonces, al haber más diástole que vence a la sístole, ahí ya se dieron las dos oleadas trofoblásticas, ¿no es cierto? Y hubo una dilatación completa de los vasos espirales, ¿no es cierto?, que se refleja en la arteria uterina mediante un predominio de la diástole. Y esto es como yo espero encontrar la arteria uterina pasada las 24 semanas. Estamos. Eso es como yo espero encontrar la arteria uterina pasada las 24 semanas. Ahora, si yo encuentro un Doppler de arteria uterina así, pasada las 24 semanas,
definitivamente tiene alto riesgo de preeclampsia, porque estoy viendo que al predominar la sístole sobre la diástole no se han dado las dos oleadas. Y esto lo puedo estudiar a las 24 semanas. Ahora, con el ecógrafo yo mido esta onda y me sale IP, que es lo mismo que decir índice de resistencia, IP mayor de 1.4. Si me sale el IP mayor de 1.4, lo considero alto riesgo de preeclampsia. Entonces yo digo, ¿no? Mido esta onda a las 26 semanas y me sale IP 1.5, alto riesgo de preeclampsia para ese paciente. Si yo mido esta onda a las 25 semanas y me sale un IP de 1, es menor de 1.4, bajo riesgo de preeclampsia. Bajo riesgo de preeclampsia. Entonces, para eso me sirve el Doppler de arteria uterina, para estudiar las oleadas trofoblásticas, para estudiar la consecuencia de la preeclampsia, para estudiar la consecuencia de la etiología de la preeclampsia. Para eso me sirve el Doppler de arteria uterina. Ahora, ese es el Doppler de la arteria uterina estudiado a las 24 semanas. Entonces, claro, era beneficioso y así fue como empezó y como decíamos, mire, qué bacán. Estudio mi Doppler de arteria uterina en las 24 semanas y capto los pacientes de riesgo para preeclampsia. Sí, pero solo es para decirle, mira, hay que controlarte más, no me subas de peso, no me puedes subir más de 12 kilos de peso, toma tus antioxidantes y vente más seguido para controlarte. Sin embargo, fuera de que me hacía tener más énfasis en aquellos pacientes, no me permitía instaurar ninguna medida preventiva o profiláctica, porque estudiarlo las 24 semanas ya se dieron las dos oleadas trofoblásticas. Y si ya se dieron las dos oleadas trofoblásticas, ya mucho no puedo hacer, solo captar el riesgo. Entonces se procedió a estudiar el Doppler de la arteria uterina a las 12 semanas como punto de corte. Yo les dije que a las 24 semanas el punto de corte era tener un IP de 1.4, tener a las 12 semanas un IP de 2.35 es el punto de corte. Quiere decir que a las 12 semanas yo tomo el Doppler de arteria uterina, que probablemente tenga esta forma como ya les dije, porque con 12 semanas no se ha dado la segunda oleada trofoblástica y recién se está dando la primera, pero el IP que me lo arroja el software del ecógrafo es mayor de 2.35, mayor de 2.35 a las 12 semanas, estás captando un paciente con alto riesgo de preeclampsia precoz, que son las catastróficas, que son las que se mueren, que son las que se asocian a la principal causa de muerte materna en Lima, que es la preeclampsia. La única diferencia es que al captarlo con 12 semanas, voy a poder instaurar medidas profilácticas que me permitan que se lleve a cabo la segunda oleada trofoblástica de mejor manera. Y me va a permitir de repente instaurar un tratamiento profiláctico como dar aspirina de 80 o de 100, una tableta diaria hasta que tenga 24 semanas. Y como sabemos, la aspirina es un antiagregante plaquetario, evita la formación de trombos y me va a permitir mayor vasodilatación y mayor perfusión sanguínea y va a permitir una dilatación adecuada de los vasos espirales y que se dé la segunda oleada trofoblástica. Entonces, esa es la diferencia entre hacer el Doppler de arteria uterina a las 24 semanas, una vez que ya se dieron las dos oleadas trofoblásticas que no me permite hacer medidas profilácticas, solo captar el riesgo, o hacerlo a las 12 semanas, donde yo puedo tener un IP mayor de 2.35 y lo catalogo como patológico y me da chance de instaurar alguna medida profiláctica como la aspirina para hacer que se lleve a cabo la segunda oleada trofoblástica. Y esa preeclampsia que me podía venir con 26, con 27 semanas con alto riesgo de mortalidad materna, de repente me puede venir con 34 o 35 semanas, disminuyendo así la mayor riesgo de mortalidad materno y perinatal. Esa es la diferencia entre uno y el otro, y no es grande, no es nada del otro mundo, porque al final sabemos y conocemos en la ecografía genética que la pedimos entre 11 y 14 semanas. Entonces, si yo pido a las 12 semanas mi ecogenética, puedo poner más Doppler de arteria uterina y veo el IP. Doctor, una pregunta. ¿Y en el Doppler de arteria uterina, qué arteria uterina valoro? ¿La derecha o la izquierda? ¿Suman ambas? Porque en el informe les van a dar ambas, el IP de la derecha, el IP de la izquierda, y lo dividen entre dos. Y la sumatoria de esos entre dos, eso lo ven en relación al rango. Por ejemplo, sumo el IP de la arteria uterina derecha con el IP de la arteria uterina y me sale a las 25 semanas 1.6, es mayor de 1.4 patológico. A las 12 semanas sumo el IP de la arteria uterina derecha con el de la izquierda y me sale 3.0, es patológico porque es más de 2.35.
Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es que para que se den cuenta de la magnitud de lo que es una hemorragia posparto como principal causa de muerte materna en el Perú, esa dilatación de esas oleadas trofoblásticas que permiten la dilatación de las arterias espirales para formar las arterias útero-placentarias aumentan 30 veces el calibre de la arteria espiral normal, 30 veces de calibre. Por eso que cuando no controlas una hemorragia postparto en una gestante, en cuestión de segundos, de 5 a 10 segundos, se te puede ir de choque hipovolémico grado 0 al 4. Estamos. El manejo de un choque hipovolémico en un paciente con gestante no es igual que un paciente no gestante. Es más corto el tiempo y rápidamente se va al choque hipovolémico. Anteriormente se usaba índice de resistencia, ahora se usa índice de pulsatilidad. Por ejemplo, el noche subjetivo. Antes describían esta muesca, ¿no? Se llama noche, ahora no se usa. El IP te permite medir lo que pasa al comienzo de la onda, durante la onda y el final de la onda. Cuando se utilizaba índice de resistencia era al comienzo de la onda y al final de la onda, pero no se veía lo que pasaba. El software de la máquina no te leía lo que pasaba en la onda. Entonces por eso uno le da validez al notch. El notch es esta muesca de acá. Ah, hay muesca más un IR aumentado, riesgo de preeclampsia. Ahora no, el IP y el valor que les he dado. Punto, no necesitan más. De todos los Dopplers, porque el Doppler tiene una indicación para hacer, por ejemplo, paciente que esté con hipertensión, que el bebé no me esté creciendo bien, le pido Doppler de la arteria umbilical. Si el Doppler de la arteria umbilical me sale alterado, le pido Doppler de la arteria cerebral. Ya, tiene una indicación. La literatura te dice que en el Doppler de lo que es arteria uterina, ¿no es cierto? Tenemos factores de riesgo como el ser primigestas, embarazos múltiples, hipertensión esencial, hipertensión secundaria, nefropatía persistente, lupus eritematoso sistémico, síndrome de anticuerpo antifosfolipídico, preeclampsia previa y recurrente, preeclampsia previa de inicio temprano que requiere finalización antes de las 32 semanas, antecedentes de desprendimientos prematuros de placenta, diabetes, embarazos múltiples, nulliparidad. Perfecto. Estos son los pacientes que sí o sí tienen que hacer Doppler de arteria uterina. Pero yo les digo a ustedes, si ustedes agarran y hacen un estudio de 100 pacientes, o que tengan ustedes en su serum y a todos sus pacientes sin estos factores de riesgo, y a todos les hacen el Doppler de arteria uterina entre 11 y 14 semanas, a las 12, cuando le piden la genética, ¿cierto? Les garantizo que van a encontrar varios pacientes sin estos factores de riesgo que el predictor de preeclampsia les sale elevado. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que a mi criterio propio y a mi experiencia personal, que es lo más importante en medicina, la medicina basada en evidencias y la experiencia personal de cada uno, como sabemos, es de todos los Dopplers, de todos los vasos, el único que yo le haría a todos los pacientes sin necesidad de tener el factor de riesgo es el Doppler de arteria uterina. No se olviden que es importante este dato que les estoy dando, porque cuando ustedes vayan a su serum van a tener sus propias gestantes y van a captar gestantes. Y muchos de ustedes de repente van a ir a zonas rurales, como me pasó a mí en una determinada época. Entonces hay que saber bien lo que es referencia, lo que es contrarreferencia y lo que es transferencia. Ustedes saben que en una muerte materna va a haber problemas en el que tengan su resolución ministerial de serum. Lo que no pueden tener es una muerte materna. Entonces, yo digo, ¿no? Si yo capto gestantes y al final yo refiero mi gestante para que se haga una ecografía genética, porque simplemente mi gestante tiene más de 35 años, tiene riesgo de alteración cromosómica, o el mismo paciente te lo pide, doctor, quiero ver si viene bien, que mi pareja es mayor, bla, 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 piden la ecogenética, pidan de pasada el Doppler de arteria uterina y se van a encontrar con sorpresas. Acuérdense que un IP mayor de 2.35 a las 12 semanas es riesgo de preeclampsia precoz. Y si eso a ustedes les sale elevado o alterado, tienen un documento que les justifica por qué motivo transferir al paciente para ser manejado en el hospital más cercano al sitio donde usted está realizando su serum. Tienen que tener en cuenta el concepto y la diferencia entre lo que es transferencia, referencia y contrarreferencia. Yo transfiero un paciente porque no lo puedo manejar en este centro puesto de salud porque no cuento con la capacidad resolutiva para realizarlo, por ejemplo, una cesárea o un ecógrafo Doppler.
perdón, por ejemplo, una cesárea. Entonces no lo puedo manejar acá. En el caso de una ecografía Doppler, ahí yo no transfiero, yo refiero, porque yo refiero para que le hagas la prueba y tengo la posibilidad de que me hagas una contrarreferencia, o sea, que me devuelvas al paciente para ver el resultado, hacerle el seguimiento, instalarle la medida profiláctica y ya cuando llegue en frente a etapas como 28 semanas, tercer trimestre, la transfiero para el manejo en el hospital que le corresponde. Muy bien, doctores, ¿alguna duda, pregunta? ¿Todo está claro? Doctores, Sí, doctor, todo está claro. sí, no hay duda de nada, todo está en orden. Doctor, una consulta. A ver, Pero no le entendí bien. ¿Hay variación del IP entre 12 y las 24 semanas? claro, el IP va variando de edad gestacional a edad gestacional. A las 12 semanas el punto de corte es 2.35, a las 24 semanas el punto de corte es 1.4. Quiere decir, si a las 12 semanas yo mando un Doppler arteriouterina y me informan el IP promedio de ambas, ¿no? O de repente me dan el IP de la arteria uterina derecha 3 y el IP de la arteria uterina izquierda 2.40, sumo ambas y lo divido entre 2 y me sale más de 2.35, tengo alto riesgo de preeclampsia con ese paciente. Entonces tengo que tomar énfasis y darle aspirina. Eso me va a evitar tener una catástrofe o una muerte materna. Uno. Segundo, ya tú sabes que tienes un predictor alto de preeclampsia precoz. Tercero, sabes que la tienes que transferir y no te vas a quedar con ese paciente en el serum, porque te pueden avisar en una madrugada que se ha desprendido la placenta. Acuérdate que en el serum, en zona rural, los pacientes no tienden a ir al puesto de centro de salud. Tú vas al domicilio y muchos de los partos son domiciliarios y las emergencias te las encuentras en el domicilio. No son las condiciones adecuadas. Por eso es que el fin de esta clase y el fin de lo que yo les transmito es que capten factores de riesgo, pacientes de riesgo, para que se eviten la sorpresa en su momento. Vale, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí, buenos días. Nadie. Mi pregunta era, doctor, si por ejemplo, para que puedan desarrollar preeclampsia las pacientes gestantes, ¿es factor de riesgo, por ejemplo, el que puedan, en la flujometría, por ejemplo, se pueda encontrar que las arterias cerebrales medias encuentren patológicas? No, a ver, lo que hemos hablado es del estudio de la unidad útero-placentaria. La unidad útero-placentaria la estudia el Doppler de arteria uterina. La unidad fetoplacentaria la estudia el Doppler de la arteria umbilical. Si se me altera el Doppler de la arteria umbilical, se me va a alterar el Doppler de la cerebral media. ¿Te acuerdas cuando te dije ahora en la clase los 4 órganos blancos del feto, cerebro, corazón, suprarrenal y vaso? Quiere decir que ese bebé va a hacer la redistribución de flujo sanguíneo para que la sangre le llegue principalmente a esos órganos blancos, ¿no es cierto? Porque ya, es decir, me llega poca sangre y lo poco que me llego lo voy a mandar a mis órganos blancos. El riñón no es un órgano blanco, por eso hago el oligohidramo. Perfecto, hasta ahí estamos claros. Doctor, ¿y cómo veo ese seguimiento ya en el feto? Ya en el feto, porque esa insuficiencia placentaria y que me está llevando a esa redistribución de flujo por parte del feto se ha dado producto de la preeclampsia. Eso yo lo estudio mediante la arteria umbilical. Quiere decir que hasta las 24 semanas yo estudio el Doppler de la arteria uterina, ¿no es cierto?, para ver si eres predictor de preeclampsia, y a partir de las 28 te hago la arteria umbilical. Ya no tiene sentido a partir de las 28 o 24 semanas para adelante hacer Doppler de arteria uterina porque ya salieron las dos oleadas y porque ya no me sirve como predictor. Al contrario, ahí tengo que empezar a hacer Doppler de arteria umbilical si mi Doppler de la arteria uterina salió alterado, porque quiere decir que ese bebé me va a comenzar a hacer redistribución de flujo en algún momento. Y si el bebé me hace redistribución de flujo en algún momento, miren, o sea, porque me llega poca sangre, ¿qué va a pasar? Si te estoy diciendo que el cerebro es un órgano blanco,
Mi resistencia del cerebro, que es normal que esté aumentada, va a disminuir para producir vasodilatación y me llegue más sangre si de por sí me está llegando poco. Entonces mi cerebro compensa. ¿Qué quiere decir? Que para que se altere mi arteria cerebral media, primero se tiene que alterar mi arteria umbilical. Número 1. Número 2. La arteria umbilical me permite evaluar la unidad fetoplacentaria. Número 3. La arteria umbilical la evalúo a partir de 28 semanas. Perfecto. Ese es para ver si el bebé ya me está haciendo un retardo de crecimiento intrauterino asimétrico compensado. ¿Me entendieron? Antes es arteria uterina como predictor de preeclampsia, que es el tema que hemos desarrollado y me permite evaluar la unidad útero-placentaria. ¿Todo claro? Sí, doctor, gracias. Les recomiendo que lean Circulación Fetal, les va a facilitar mucho acerca de lo que es el tema de preeclampsia para que entiendan el comportamiento de un feto ya después de las 24 o 28 semanas que han realizado el predictor de preeclampsia. Esto no acaba acá. Yo solo les estoy hablando hasta las 24 semanas y el tema es preeclampsia. Ustedes quieren saber qué pasa con el bebé y hasta cuándo puedo esperar y cuándo sacarlo. En cuanto al bebé, ojo, lean circulación fetal y relacionenlo con Doppler de arteria umbilical y circulación fetal. Les va a ser mucho más fácil. Yo no les recomiendo y un consejo que en preeclampsia u otros temas que son un poquito engorrosos, paporreten o graben valores o graben parámetros o graben cosas porque se las van a olvidar. Busquen entender las cosas, el porqué, los porqués les va a ser fácil entender todo. Estamos. Entonces, por eso les recomiendo, lean circulación fetal y van a poder después entender todo lo que sale en la literatura. RSI asimétrico, por ese motivo estaba en el percentil tanto, por ese motivo después baja, por ese motivo después la cerebral vasodilata, por ese motivo les va a ser fácil, va a parecer que están leyendo un cuento. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y podría repetir, disculpe, los factores de riesgo más importantes como para realizar la referencia y el ecodoble? Claro, como les dije, en Doppler de arteria uterina, los factores de riesgo más importantes es el haber tenido preeclampsia anterior, la multiparidad, la obesidad, la raza morena, el factor etario muy alto obstétricamente, mayor de 35 o muy bajo, menor de 19, tratamientos de fertilidad, dislipidemias, hipertensión crónica, patologías renales, diabetes mellitus gestacional. Pero también les he dicho que mi experiencia propia de todos los Dopplers es el único que yo le pediría a todos los pacientes, porque te vas a encontrar con pacientes con predictores de preeclampsia alterados y sin embargo no figuran dentro de los factores de riesgo. De todos los Dopplers, con lo umbilical, pacientes con riesgo de preeclampsia, perfecto. La cerebral, igual. Ductus venoso, riesgo de preeclampsia o pacientes con alteraciones genéticas, perfecto. Pero para uterina son los factores de riesgo que te he mencionado, pero te aseguro que si lo haces a muchos más pacientes sin los factores de riesgo, te vas a encontrar con sorpresas. Y sería bonito también como una estadística que lleves o un trabajo de investigación en tu serum, ¿no? Todos mis pacientes que entre 11 y 14 semanas que le pido Doppler de arteria uterina, cuántos me salieron patológicos y cuántos en verdad tenían factores de riesgo o no para pedirle. Sería un motivo de investigación interesante. Doctor, disculpe, ¿cree que podría volver a repetir los valores del IP, por favor? Porque al principio lo entendí al revés. 12 semanas hasta 2.35, más de 2.35 es alterado. 24, 28 semanas hasta 1.4. Más de 1.4 es alterado patológico. Si hablamos con términos ginecostétricos, a las 24 semanas o 28, mayor de 1.4 se considera patológico o mayor del percentil 95. A las 12 semanas, mayor de 2.35 se encuentra patológico o mayor del percentil 95. ¿Qué Doppler de arteria uterina valoro yo? La sumatoria de ambos y el promedio. ¿Qué otro puedo valorar ya? También te lo dice. Si mi placenta está al lado derecho, la arteria uterina del lado derecho. Si mi placenta está al lado izquierdo, la arteria uterina del lado izquierdo. Pero para que no se compliquen con eso, saquen el promedio de ambas y lo dividen entre dos. Muy bien. ¿Todo claro? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Doctor, una consulta. Eh,
Y si fuera mayor de 30 semanas, ¿ese mismo valor? Mayor de 1.4. No, más de 30 semanas, como les digo, ya no se usa el Doppler de arteria uterina, ya no sirve. Solo le hagan seguimiento hasta entre 24 o 26 semanas, después ya no. Ah, vale, doctor, gracias. Claro, después ya tienes que hacer la umbilical. Muy bien. Muy bien, doctores. Espero haya sido de su agrado la exposición. La mejor de las suertes. Un gusto haber participado con ustedes, con los de mi grupo también, en Simulación Invertida, Videoforum, y el agradecimiento a todos. Que tengan un buen día y siempre sigan capacitándose. Gracias, doctora.